ciclo que dirijo hace aproximadamente 10 años y me pareció interesante poder abrirla. Lo había conversado antes con Miguel. Habían habido otras instancias dentro de la facultad también y me sorprendió la buena acogida que hubo de parte de la unidad de extensión em, y de Claudio Castro, que nos facilitó el auditorio y que va a grabar la sesión. Eh, Me parece muy, digamos, motivador que ustedes se den el tiempo de venir en esta hora que ya hace un poco de hambre a ver esta oportunidad que para mí la considero un verdadero privilegio, un honor. Reunía 4 proyectos destacados entre el año 2014 y el 2016, perdón, 18. Todo pre-pandemia, pre-estallido, todo. Pero son todos proyectos que han sido ganadores de concursos nacionales como Arquitectura Caliente, finalistas, Gran Premio. Hay uno que además es el que va a abrir la presentación de hoy, de Emanuel Astete, que fue premiado en el concurso Arquiprix en la categoría, de su categoría, el mejor proyecto de título del mundo. Por lo tanto, son proyectos excepcionales. Luego de la presentación, Fernando Contreras, que va a presentar el memorial que hizo en las afueras de Calama con motivo de, digamos, ciertas vulneraciones históricas de los derechos humanos. Muy interesante. Eh, a continuación va a seguir Sebastián Simonetti eh, con un proyecto muy sensible eh, que se titula Todo es cancha y un proyecto sensible que reconoce una serie de actividades que ocurren en torno eh, a actividades del fútbol amateur de barrio. Y finalmente Fabián Leiva, que va a presentar un proyecto también muy sensible, que tiene que ver con un descubrimiento y una oportunidad de un cementerio mapuche que fue inundado, ¿cierto?, por una eh, represa y de alguna manera es una reposición de aquella vulneración. Am, Dicho esto, quiero decir que le tengo un gran aprecio a todos y cada uno de los expositores de hoy día. Eh, a- Algunos de ellos han colaborado conmigo en la oficina eh, y hemos entablado relaciones de cercanía y amistad, incluso también de colaboración mutua, asociándonos para concursos y ese tipo de cosas. Así que muy contento de que hayan aceptado esta invitación en su casa, que es la escuela de arquitectura más importante de Chile. Y celebro mucho que también haya gente que esté interesada en escucharlo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Albert. A ver, quisiera primero agradecer a Albert en realidad porque la iniciativa, hemos conversado más veces del tema, pero la iniciativa parte de él, convoca una serie de excelentes proyectos y creo que es fundamental porque en muchos casos en el título, y agradezco también la convocatoria de quienes vienen, ayuda a fijar un estándar de que hacia dónde vamos, qué queremos y cuál es el nivel. En el caso, todos son proyectos de excelencia. Por supuesto, agradecer a los expositores. Tienen la disposición de, ya fuera de la escuela, colaborar con tratar justamente de fijar una vara o compartir la experiencia para quienes están en el último proceso de la carrera. ¿Ya? Y se toman el tiempo de seguir volviendo, que es algo que en realidad entiendo solo como cariño por la escuela y por la disciplina. ¿Ya? Así que ojalá pueden aprovecharlo. Imagino que vamos a poder hacer algunas consultas y quisiera no tomar mucho tiempo más porque en realidad lo que vienen es a lo que ellos van a poder mostrarles. Sí, gracias, Miguel. Vamos a destinar 15 minutos muy
estrictos para cada presentación y después vamos a abrir un espacio por si alguien quisiera preguntar algo de alguno de los proyectos. No lo vamos a hacer después de cada proyecto para no extenderlo en el tiempo y tener un tiempo ajustado. Esperamos que esta presentación no exceda la hora 15 en su totalidad. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo agradecer la invitación. Es un honor estar acá. Hace mucho tiempo que no venía. Em, Está en nuestra casa. Hice clase por muchos años, desde segundo año hice clase en esta facultad. Así que es un honor poder estar acá. Gracias, Albert, por la invitación. Em, el nombre de mi presentación se llama La fuerza de la arquitectura. El proyecto a presentar va a ser el Museo Naval de Valdivia. Mi nombre es Emanuel Astete y quise desarrollar esta presentación. Yo tengo una formación ingenieril, estudié varios años ingeniería, entonces quise generar esta presentación a partir de un fenómeno físico que tiene que ver con el movimiento, ¿ya? Tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la gravedad. Y para que exista eso, tenemos que entender primero cómo funciona un vector, ¿ya? Un vector parte desde un origen, luego se desarrolla por medio de una fuerza y luego tiene un destino, que es el punto final. El punto de origen que voy a reflexionar en esta tarde tiene que ver con el viaje, con la ingeniería y con la sección. Mi bisabuelo llegó en un barco a Chile desde Italia, ya en un año en que venían muchos barcos, en años donde la migración italiana fue bien fuerte en Chile. Por lo tanto, el origen, y me gustaría ser bien enfático en la originalidad que tiene que tener nuestra arquitectura. Ser original se refiere a ir a nuestro origen, ¿ya? Por lo tanto, me parecía muy interesante poder eh, empezar a pensar en esa etapa de la carrera, en lo que me llamaba mucho la atención y dónde partía el origen de mis antepasados italianos en Chile. Luego, antes de estudiar arquitectura, estudié varios años ingeniería, por lo tanto tengo una cercanía muy grande con todo el mundo ingenieril, los planos y sobre todo el tema de los barcos, ¿no? Me deslumbraba y me llevaba a pensar horas y horas, noches dibujando. Por lo tanto, fue un tema que fue trascendental en cómo poder abordar el título y siempre pensé el título como la última oportunidad de poder soñar, de poder hacer cosas que realmente me fascinaban, ¿ya? Porque el mandante era yo. Luego, el tema de la sección, me parece muy interesante poder haber estudiado a Gordon Matta Clark, ¿no? Con el tema de la sección de las casas, de los edificios y cómo él empezó a generar su deconstrucción de la arquitectura y empezar a generar nueva arquitectura a partir de la modificación de arquitectura ya existente. Y por último, me parece muy interesante nombrar a Damien Hirst, que es este artista británico que se dedicó mucho tiempo a seccionar animales. Por lo tanto, creo que es muy interesante por medio de la sección entender que es una operación netamente arquitectónica o muy arquitectónica, poder empezar a entender la composición interna de los cuerpos. Entonces, a partir de eso, quiero referirme a esta imagen, tomando en consideración el tema de la originalidad. Ya Damien Hirst eh, es el artista más brillante y sus obras son las más caras de la historia de la humanidad. Entonces, ver esta foto de cuando él era muy joven y donde trabajaba en una funeraria y ver este cadáver con la cabeza seccionada, me hace entender de una manera muy potente de lo original que él fue,
¿ya? Y su trabajo se basó en la originalidad y cómo él llevó su trabajo al origen, de donde él partió trabajando en las labores más sucias de una funeraria. Y luego podemos ver este trabajo que se vende en millones de dólares, ¿no? Que son estos animales seccionados. Me hacía un traspaso muy potente de su trabajo. Luego, el tema de la fuerza, la gravedad, para mí era muy interesante poder suspender elementos muy pesados, haciendo la diferencia entre el peso arquitectónico, ¿cierto? Y el peso eh, másico o lo que realmente es pesado. El barco es un elemento que tiene mucho peso arquitectónico, se ve muy grande, ¿cierto? Muy pesado, pero en realidad es hueco. Por lo tanto, permite que la fuerza de empuje pueda llevarlo a todos los confines de la Tierra por medio del agua. El tema de suspender estos edificios mediante estructuras frágiles, de poder entender la diferencia entre la curvatura, la ingeniería de una estructura diseñada para flotar, para transportarse de gran envergadura versus estas estructuras frágiles que las rodean y que siempre los edificios importantes la tienen, ¿no? eh, Siempre edificios de gran importancia histórica, ya sea en Europa, Asia, etcétera, están siempre rodeados de estos scaffolding, ¿no? Que son estas estructuras livianas, y era un poco el ambiente que quería darle al proyecto, entendiendo la diferencia entre el peso y la fragilidad. Estas son imágenes, este es el Titanic, acá están esta es una aproximación y cómo fuimos eh, generando imágenes que mediante el proceso del proyecto, donde estas piezas iban a ser suspendidas mediante estructuras frágiles. Y por último, el destino, ¿no? El final del viaje en el sentido de poder concretizarlo en algo netamente arquitectónico. em, somos el país más sísmico, uno de los más sísmicos del mundo. Entonces me parecía muy interesante poder irnos a la ciudad más naviera de Chile, que era Valdivia, y en el lugar donde fue el terremoto más potente de la historia de la humanidad, que fue en Valdivia en el año 1960. Entonces, estos dos aspectos se combinaron y dieron como emplazamiento Valdivia, ya con una historia naval potentísima, potentísima, y que por esta catástrofe natural, lamentablemente esa historia un poco se diluyó, ¿no? Y me parecía muy interesante poder realizar este museo, ya eh, como un punto de traer el pasado al presente mediante una intervención muy contemporánea. El proyecto se ubica eh, en un punto muy estratégico, ¿ya? Donde está rodeado primero de la isla Teja, donde está la universidad, el parque, el casco histórico en la parte de abajo, y en la parte derecha está toda la zona industrial de los astilleros, que hasta la actualidad, ese astillero, Asenav, es un astillero muy notable que tuve la oportunidad también de visitar, ¿no? Entonces, no solo es importante identificar el problema, no solo es importante poder buscar el problema, investigarlo, sino que también es muy interesante ver lo que se está haciendo en la actualidad. Entonces el viaje que hice a Valdivia me sirvió para ir a Astillero Senab a hablar con la persona más importante, el gerente general, que tiene una trayectoria notable, notable, y me explicaba todos los procesos que ha tenido el astillero. Por lo tanto fue de mucha ayuda para poder diseñar este proyecto. Un poco las estrategias de diseño, em, entender el edificio como el barco como un edificio flotante, ¿cierto? Que se posa sobre un espacio público, bien interesante que se genera en Valdivia, y cómo una estructura frágil podía suspender este barco y el espacio público tenía la capacidad de pasar por debajo de este barco y poder ver lo que nunca se ha visto de un barco, ¿no? Que es como uno lo puede recorrer por todas sus dimensiones, tanto en la parte de abajo como entrar dentro de estos bloques.
Ya, por lo tanto, el proyecto se fundamenta en la simple idea de tomar un barco chileno, el primer barco de envergadura construido en Chile, el Piloto Pardo, y este barco se suspende en una estructura frágil seccionada en 4 partes que son las más importantes. Ya, por lo tanto, el barco se constituye como un contenedor que es al mismo tiempo un contenido de información vacía, ya porque no, adentro no va a haber una muestra quizás de obras de arte, sino que el barco en sí mismo, el vacío, es lo que constituye la potencia del proyecto y el gran atractivo para la ciudad. Entonces el barco, en estas 4 secciones, ¿cierto? La parte principal de la proa, donde se puede entrar, se puede ver la estructura interior que tiene que tener un barco para poder cortar el hielo. Entender eso in situ es bien impresionante porque ver un barco, ¿cierto? En una lejanía de un emplazamiento, de un eh, paisaje es bien diferente a poder entrar, tocar, ver y palpar las dimensiones que tienen estas piezas, ¿no? Luego viene todo el hogar donde viven las personas del barco. Posteriormente están las bodegas, ¿no? Que son estas grandes vacíos, ya donde se acopian materiales, se acopian diferentes eh, elementos que se transportan. Y por último, la máquina, ya que está en la parte de la popa del barco y poder ver las bielas, poder ver los engranes, poder ver las piezas magníficas y que son de escala humana, porque una biela, un engrane tiene el tamaño de un humano, ¿no? Promedio, 1,80 aproximadamente. Posteriormente están las plantas, es un proyecto flotante, por lo tanto, en la parte inferior se calculó exactamente el volumen que tenía que tener para que el empuje fuera el necesario para poder soportar este barco suspendido, ¿cierto? El- el- este es el nivel 1, ¿cierto? Que se constituye como un espacio público desde donde se entra desde el territorio. Posteriormente un gran vacío, que es por donde la gente van a poder pasar embarcaciones por debajo de toda esta infraestructura y luego las 2 plantas, que la planta interior del barco donde va cortando todos los distintos lugares, ¿cierto? Distintos recintos vacíos, ¿cierto? Eso es lo interesante, poder seccionar un barco y dejarlo en vacío. O sea, a lo que me refiero, no empezar a contaminarlo con agentes externos. Y por último, la parte superior que se constituye ya como un espacio muy atractivo, donde están las grúas, donde están los cañones, las ametralladoras, que es bien interesante. Acá se ve una sección del proyecto donde se aprecian las distintas escalas que tiene, ¿cierto? Los vacíos, los distintos niveles, los estratos y la envergadura que tiene el proyecto. Al final es un proyecto a escala de río. Ya eso es muy importante poder manejarlo, qué escala puede tener un proyecto. Y en el caso de mi proyecto tenía que tener la escala de un río. Y me parece que el elemento que mejor responde esa incertidumbre o esa pregunta es cuál es el elemento que tiene la escala de un río y me parece que es un barco, ¿ya? Y, y en esta sala hay parte de la comisión que estuvo ese día y fue un tema importante a defender. ¿Cuál era la escala de tu proyecto? Y, y es interesante poder defenderlo a partir de ejemplos tan simples como qué escala tiene un barco. O sea, ¿cuánto me demora en recorrer un barco, en caminar un barco, en descubrir un barco? Esta es una sección transversal del proyecto, de cómo se configura, de cómo se unen las pasarelas a los humedales, ¿cierto? A esta intervención mínima. El proyecto se hizo flotante porque no se buscaba fundar en el lecho del río, era bien complicado, tanto normativamente como técnicamente, por lo tanto es un proyecto que flota, ¿ya? Este es el espacio público más alto, ¿ya? De Valdivia. Este es el landscape un poco que se buscaba, ¿cierto? Entendiendo el barco como un edificio propio. El barco en Valdivia, la gente está acostumbrada a verlo. De pronto uno va por la calle trasera de los astilleros, para en el tránsito y cruza un barco de un astillero a otro. O sea, un barco atraviesa la calle y va al astillero que luego va y bota el barco al río. Entonces, es bien interesante entender el barco como un edificio propio de la ciudad, luego la estructura como una infraestructura y luego el paisaje. Y la combinación de estos tres
elementos tan importantes logra este nuevo landscape, ¿no? Que es paisaje, un nuevo paisaje industrial. Este es el modelo del barco escala 1:100, donde se ve las cuatro partes que tiene el barco, ¿cierto? La máquina, el hogar, la parte de las bodegas y la proa, que es el cuchillo donde está el rompehielo. Este es el modelo 1:100, que está hecho entero de estructura acrílica, y el barco está hecho de plástico, em, modelado por un modelista naval de la Armada que tuve la oportunidad de conocer, ¿cierto? Y él pudo modelar este barco. Entonces, bien interesante ir detrás de nuestras convicciones. Me acuerdo que hablé con todos los que pude hablar en la Armada, jamás o bien por razones obvias, me pasaron un plano de un barco militar. Y Albert siempre me decía, no pierdas más el tiempo, porque es imposible que te pasen plano. Hasta que en una de las visitas, de repente había un grupo de señores de 60 años, 70 años, 80 años, y era el grupo de modelistas navales. Con ellos puede pero obtener hasta los mínimos detalles de los pernos del barco. Entonces es importante poder seguir, ir atrás de las convicciones hasta lograr el objetivo. Estas son imágenes finales del barco y me gustaría brevemente poder leer, ¿cierto? Poder leer un cuento, un breve cuento que escribí porque en el título estaba mi hijo de 6 meses sentado en primera fila. Entonces me pareció muy interesante poder resumir toda esta historia mediante un cuento y me gustaría poder leerlo en esta tarde. El refugio del coloso durmiente. De grandes proporciones, un tanto exageradas, el coloso navega avergonzado, se siente desnudo, expuesto a la burla de los demás. Todos lo apuntan, todos se sorprenden de su gordura exuberante, pero luego de un momento lo vuelven a ignorar como si no existiera. Apesadumbrado, el coloso continúa deambulando con gran lentitud, largos años de un lado para el otro, por una gran alfombra de plata que refleja su figura y lo hace ver el doble de su tamaño real. Su vergüenza crece como un gordo bañándose en una pileta pública. En realidad, él quiere esconderse. Sus movimientos son tan lentos que se necesita varios minutos para ver su real intención. Este ya agotado de recorrer las vastas costas de Chile, desea poder descansar. Piensa que ya es tiempo de hibernar, de cobijarse en la mirada de los burladores y de la mirada de la ciudad. Él ha hecho tanto por las ciudades, sin embargo, éstas no tienen ojo para ver su hermosura ni reconocer su gran labor. El tiempo llega a su fin, se hace finito, todo se vuelve gris. La desesperación aumenta y nada cambia. Se siente solo, desnudo. A lo lejos, de repente se muestra un gran bosque valdiviano, con esbeltos y frágiles humedales que llaman su atención. Un tanto desconfiado, el coloso comienza a acercarse a ellos, con gran cautela. Como es un territorio desconocido para él, se siente expuesto a que las multitudes lo sigan humillando, desconociendo su presencia y valor. Luego de acercarse lo suficiente, comprueba que nada es como él pensaba. El bosque está vacío, como un castillo sin dueño. Efímero, un tanto frágil, el refugio está vacío esperando a su dueño. El coloso se detiene y piensa un momento. El castillo es el refugio que le quiere brindar la privacidad que él tanto añora. A ratos se esconde tras la espesa niebla y se mimetiza tras la imponente lluvia de Valdivia. Y cuando sale el sol, su materia y brillo titilan como un frenesí de destellos de luz natural. El castillo es natural, el castillo es parte del paisaje. El coloso decide adentrarse en él, con sus fuerzas agotadas se acomoda como puede, el sueño lo vence, su visión se nubla, su ancla se desparrama y sus motores se acallan. El coloso descansa en su refugio por siempre. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por venir, todos los que vinieron, a Albert por la invitación, compañeros, amigos. Bueno, este proyecto lo realicé en el proceso de título del 2015. Es la primera vez que lo muestro así abiertamente porque finalmente lo hice y finalmente quedó ahí hasta ahora, por así decirlo. Em, y creo que agradezco mucho la invitación porque no sé si saben, pero, o sea, me imagino que lo saben, pero este año se cumplen 50 años del golpe militar. Eh, y también se cumplen 50 años del evento que les voy a contar ahora. Este proyecto lo llamé Arquitectura para la Reparación de la Ausencia, Espacio de Experiencia Memorial Víctimas Caso Caravana de la Muerte. Esta imagen es súper importante para mí porque es, por así decirlo, lo que interpreta el proyecto directamente. Mi proyecto es prácticamente lo mismo que ven acá, una extensión de desierto, paisaje, personas caminando, un elemento en vertical que genera una sombra en el espacio. Entonces, esta fotografía es de Patricia Allert en una exposición desarrollada en el 2015 que se llama Flores en el desierto. Respecto a ello, cómo abordar un tema de título fue más o menos difícil. Le presenté a Albert como 3 o 4 opciones distintas y al final a mí me gusta mucho el cine, la fotografía, soy aficionado a esas cosas. No sé mucho de eso, pero veo muchas cosas. Y encontré un documental que me gustó mucho que se llama Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán y que me inspiró porque me hablaba del desierto como territorio potente que además de contemplar los astros, tenía una memoria escondida en él. Entonces ahí es donde yo quise excavar. Por eso también les pongo este ejemplo de la pala. Bueno, primero, como problemática, hasta cuando yo planteé esta investigación, que fue el 2015, se constataban los hechos en que en Chile existieron 1.132 recintos de detención constatados. ¿Ya? Puse un plano de Chile y marqué algunos de los casos o eventos más representativos de violación a los derechos humanos en dictadura. Entre ellos, el campo de prisioneros de Pisagua, Chacabuco, Tejas Verde, Hornos de Lonquén, Colonia Dignidad, Isla Quiriquina, Isla Dawson, Londres, 38, Estadio Nacional, Villa Grimaldi, Estadio Chile y la Caravana de la Muerte. ¿Cuál es la diferencia que tiene la Caravana de la Muerte con todas las otras cosas que mencioné generalmente? Es que la Caravana de la Muerte no tuvo un espacio físico como tal construido en donde se ejecutaron estos hechos. El Estadio Nacional, ustedes saben cómo está, ¿cierto? Conocen también, por ejemplo, la Villa Grimaldi, el campo de prisioneros en Pisagua. Entonces aquí, para mí, ya había algo interesante, algo que se diferenciaba un poco de algún otro proyecto que a lo mejor ya había tocado el tema. Y me hice la pregunta siguiente: ¿cómo se ha materializado la memoria de la violación a los derechos humanos en nosotros? Por ejemplo, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo ven ustedes cuando quieren recordar o quieren hablar sobre ese tema en las ciudades o donde sea, ¿cierto? Por lo general es de esta manera. Son elementos, objetos estáticos, netamente contemplativos, ¿cierto? O que nos hablan o nos informan, ¿cierto? Algunos de ellos pasan olvidados en la ciudad. Por ejemplo, tenemos el memorial de las mujeres violentadas durante la dictadura, que está en la estación Los Héroes, ¿cierto? En la cubierta. Tenemos algunos que encontramos en la carretera, ¿cierto? O algunos que se meten dentro de los cementerios, Cementerio General, Patio 29. También tenemos algunas rememoraciones que se han hecho en el Estadio Nacional, etcétera, ¿cierto? Son, por así decirlo, elementos contemplativos respecto a estos eventos de memoria importantes y que este año cumplen 50 años. Por tanto, yo planteé lo siguiente: si mi problema arquitectónico es que uno lo ve desde el elemento como objeto, ¿cómo yo voy a lograr que eso varíe o evolucione? Entonces yo quise plantear esto, no es algo que inventé yo ni nada, sino en base a referentes que estudié, que una manera de dejarlo contemplativo es hacerlo inmersivo, ¿cierto? Como dejar solamente observar y hacerse parte de esto. Por tanto, mi idea de resolver esta problemática aborda directamente una experiencia. Por tanto, yo establezco de que existe una situación, ¿cierto? Que la problemática, hay un hecho que afecta directamente al espacio, ¿cierto? En este caso un lugar, un desierto, ¿cierto? Y se van generando a partir de este hecho cierta ausencia en ese lugar. Se generan marcas, las que el proyecto idealmente tiene la intención de llenar aquellas marcas, no borrándolas, pero sí dando cuenta de que aquí algo ocurrió. Respecto a ello, entonces, viene el caso que yo elegí, el caso de la Caravana de la Muerte, por las razones que les comenté.
y de lo cual, hasta el momento que yo hice la investigación, que fue el 2015, se tenía establecido que habían 93 víctimas reconocidas que habían sido ejecutadas bajo lo que se denominaba la caravana de la muerte. Esta información está constatada en el libro Los zarpazos del Puma de Patricia Verdugo, que es una escritora que hizo toda la investigación y también se generó todos los casos del juicio directamente, se materializó, y ese libro a mí fue como mi Biblia, por así decirlo. Y también constaté la información con Carmen Hertz, actual diputada de la República, que fue la abogada que llevó adelante todo el caso desde la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, es importante meterse de lleno en las fuentes. Como decía, por ejemplo, Manuel, ¿cierto? Él tuvo que buscarlo por el lado de todo lo que tiene que ver con la ingeniería, lo naval. Yo me tuve que involucrar directamente en las personas que habían estado directamente relacionadas con esto. Incluso Carmen Hertz era la esposa de una de las víctimas. Entonces, fue importante en eso. Respecto a ese espectro que tenemos de 93 víctimas, el caso de donde más víctimas hay fue en Calama, que está directamente relacionado en el desierto. El resto se distribuye en todo Chile, como ustedes verán. Por tanto, yo selecciono Calama como la peor estación de la caravana de la muerte, y aquí puse una frase que a mí me gusta mucho, que dice: cuando en un sitio acontecen eventos importantes, lo que antes era un mero espacio físico o geográfico se transforma en un lugar. Entonces, cuando nos interesamos en las cosas que pasan en un espacio físico y vemos que existe una memoria que podríamos rescatar, empezamos a reconocerlo como lugar. Entonces, para mí, el desierto era un lugar. Estas son las víctimas de la caravana de la muerte en la estación de Calama. Son 23 personas que fueron ejecutadas, algunos pertenecientes directamente por ser partidarios del Partido Comunista o del Partido Socialista, y otros trabajadores de la ENEAX en ese tiempo. Este es el memorial que existe actualmente en el lugar de los hechos, bien cercano, en el lugar donde se encontró la fosa. Al centro de este anillo que ustedes ven está la fosa donde se encontraron restos de algunas de las personas, y esto fue la propuesta que se generó, ¿cierto? Columnas, 23 columnas en relación a las 23 víctimas y una cruz. Y este espacio se utiliza, ya no es algo que queda ahí tirado, ¿cierto? Todos los años existe esta peregrinación. Finalmente, entonces ahí es donde yo considero que hay un rito detrás que a mí me interesaría potenciar y dar cuenta, y cómo el proyecto finalmente se viene a complementar esto que ya existe, ¿ya? Que en este lugar, por ejemplo, se llena todos los años, ¿cierto? Por tanto, entonces, el tema es cómo se aborda el proyecto. Entonces, la primera escala en la que yo abordo esto es una propuesta territorial. Entonces, esta propuesta territorial busca principalmente establecer una ruta de la memoria que parte generalmente en Calama, en este caso, determinando el desierto de Calama como un lugar de memoria. Acá el desafío era dónde ubicar el proyecto, ¿cierto? Porque no tenía un lugar específico de donde había ocurrido esto como tal, ¿cierto? Se hablaba de que había ocurrido en Calama. El 19 de octubre de 1973, el helicóptero Puma del Ejército de Chile aterrizó en Calama, en el regimiento de Topater, que se llama, de Calama. El Sergio Arellano Stark tomó control del regimiento, fue a la cárcel de Calama, sacó una serie de prisioneros y los mandó al desierto, a caminar por el desierto y con la orden de los que tenían que ejecutarlos. Por lo que se sabe, fueron ejecutados en este lugar, en el Cerro Topater, ¿cierto? Ustedes pueden imaginarse que de la poca información que hay es lo que se sabe, lo que se logró recopilar en el libro de Patricia Verdugo. Y luego de ser ejecutado en el desierto, las camionetas militares tomaron camino, se metieron adentro del desierto y lo enterraron acá, en esta fosa donde se construyó este elemento de memoria que les mostré recién. Entonces el tema es, tengo dos lugares específicos en los cuales sé que ocurrió el hecho. Tengo el lugar donde fueron ejecutados, que es el cerro, que es afuera de la ciudad de Calama, y tengo acá el lugar donde fueron enterrados. Esta carretera que ven acá abajo es la carretera que va a San Pedro de Atacama. Entonces, si ustedes han ido a San Pedro, ustedes llegan acá al aeropuerto de Calama, toman el bus y se van por aquí. Entonces, si se dan cuenta, hacia el lado de cuando ustedes van en bus, por ahí pasaron los militares con las personas que habían ejecutado. Entonces, por tanto, la decisión acá fue: ¿me pongo en el lugar donde los mataron, donde los ejecutaron, o me pongo en el lugar donde los enterraron? La decisión fue el punto medio. ¿Por qué? Porque en ese lugar tengo conciencia de ambos puntos. Mi proyecto viene, por así decirlo, a mediar y evidenciar los hechos que ocurrieron y dejar constatación de que en ese lugar fueron ejecutados y en el otro lugar fueron enterrados. Entonces, por eso también elijo el punto del medio como espacio de memoria para consolidar este eje entre estos dos puntos que se generan
y me sirve también esta vía local que está para poder tener un cierto acceso, ¿cierto? Y además, como otra información, en este lugar donde fueron encontrados los restos y se construyó el parque para la preservación de la memoria que se llama de Calama, se puso un parque eólico. Entonces ahí podemos ver un poco la importancia de cómo las autoridades, no hay mucha relevancia después cuando veamos lo que va a mostrar Fabián, cómo una cosa va por sobre la otra y siento que la memoria se va llenando con capas y capas y capas de cosas que pueden ser más relevantes. De esta manera, por tanto, el proyecto ya entrándose directamente al emplazamiento, el proyecto, otro desafío de esto era construir un relato coherente que contara una historia, ¿cierto? Entonces, lo primero, resolví esto en 3 partes. Una parte que tiene que ver con el acceso, porque es un lugar que va a tener que entregar una cierta información, una caminata de preámbulo y finalmente un espacio para la experiencia. Estas 3 cosas, primero vamos a partir con un poco lo más banal, por así decirlo, que es la parte de servicios, que es más que nada también era parte del desafío del proyecto de título, ¿cierto? Demostrar cierta dominación en los términos constructivos, estructurales, ¿cierto? Y también de ordenamiento programático. Entonces, eso respecta a lo que es la parte de acceso, ¿cierto? Un volumen que contenía todo el programa en relación a las informaciones, baños, porque aquí uno llega a un lugar, estaciona el auto y parte esta experiencia de conocer esta memoria. Luego, ya acá centrarse directamente en lo que es la experiencia vivencial del espacio memorial, en donde para ello tuve que hacer una aproximación conceptual bastante simple, voy a mostrarla ahora, pero fue después de meses y meses de darle vuelta al tema, en donde trabajé principalmente 2 conceptos, el concepto de la ausencia y de la reparación. Si yo determino que hay una ausencia, mi proyecto va a tener la intención de no sellar esa ausencia ni taparla, sino reparar, dar cuenta de que aquí pasó algo, poner la pala que hizo Patricia en la foto, ¿cierto? Entonces, trabajo la ausencia con el concepto de la huella y en la reparación respecto a un hito, poner un hito en ese espacio. Para ello, entonces, estas fueron algunas referencias que fui tomando. Este trabajo de la artista colombiana Doris Salcedo en el Tate Modern, en la sala de máquina del espacio principal. Se le ofreció hacer una intervención artística y el artista visual decidió picar directamente el piso y romper la losa, recientemente habilitada. Entonces acá lo interesante fue que a pesar de que uno tapa esto, la huella queda, ¿cierto? Entonces, por ahí va lo que yo quería lograr. Otra cosa importante, mi referencia no solamente es artística y arquitectónica, esta imagen que ven acá está al sur del aeropuerto de Calama, es un corvo, el corvo es el cuchillo que usan los militares, ¿cierto? Que viene desde ya, por ejemplo, desde la Guerra del Pacífico, además de usar las metralletas y todo, tienen un cuchillito en el cual se aseguran de rematar a su víctima. Los militares dibujaron este corvo al sur del aeropuerto, esto lo pueden buscar, ahí están las coordenadas en Google. Dibujaron esto en el desierto. Se pueden imaginar que esto tiene una escala descomunal. Y yo acá le hice un zoom y con contraste y todo se van a dar cuenta que hay números. Aparece un 73 y aparece un 78. Y arriba del corvo aparece un 11. Entonces, el 11 de septiembre, el año 73, el del golpe, y el 78, Augusto Pinochet dio la orden de hacer una operación que se llama Operación de Retiro de Televisores, en que consistía en eliminar todas las pruebas que existieran respecto a los cuerpos de las personas y hacerlos desaparecer. Principalmente se amarraron a rieles de trenes y se tiraron al mar. Entonces con eso se borraba toda la huella física, ¿cierto? Y se podrán imaginar que por tanto las personas que fueron encontradas o los restos que encontraron en ese memorial que existe actualmente es parte de lo que se encontró. No se han encontrado las 23 personas hasta el día de hoy todavía. Entonces acá ellos ya me hablan también de una huella, ¿cierto? Ellos dejan su marca. También tengo otra intervención de Richard Long, ¿cierto? Walking the Line, que también es interesante cómo los elementos, una línea recta, ¿cierto? Genera un efecto en el espacio, en este caso en un entorno natural. Y también usé referentes respecto al hito, ¿cierto? Hablé de lo que era la huella y respecto al hito, por ejemplo, esta imagen me gustaba mucho porque era un cementerio militar en Estados Unidos, ¿cierto? Se podrán dar cuenta que cuando uno pone una cruz, murió una persona. Pero si ponemos 1000 cruces, nos damos cuenta de la atrocidad y lo increíble que genera la guerra, por así decirlo en este caso, y la presencia que toma, ¿cierto? Cuando una empieza a relacionarse con la otra, podríamos imaginar que estas sombras como que dialogan entre cada uno de ellos. Y eso a mí me parecía súper interesante. También otro ejemplo, el monumento contra el fascismo del 86, que esta columna con una punta invertida, Jochen Herz creó un sistema en el cual con la presión de las personas esto se iba hundiendo, ¿cierto? E iba generando hasta desaparecer. Y me parece que se hundía 2 metros por año.
entonces ya creo que a los 4 o 5 años, no recuerdo muy bien la fecha, este elemento ya iba a bajar completamente y desaparecer. Entonces acá vemos cómo este elemento como memorial empieza a interactuar o es parte de la experiencia, la gente se apropia de esto. También para el hito era el tema de la referencia de las obras de Richard Serra en el desierto, ¿cierto? ¿Cuál es la escala que tiene que tener un elemento para notarse en una extensión tan infinita como el desierto? Por tanto, entonces, la experiencia del memorial queda dividida en dos partes. Una experiencia en relación a la huella y una experiencia en relación al hito. De esta manera, entonces, por tanto, la primera parte tiene que en relación a yo construí el relato a partir de 4 momentos. El momento de la captura, que tiene que ver con la parte en la que estas personas fueron capturadas y llevadas desde la cárcel a a la procesión, ¿cierto? Este es el espacio que yo generé respecto a la captura. Donde yo genero este elemento, esta como plaza que me obliga a entrar y sumergirme en la experiencia. La segunda parte, que es la tortura, que tiene relación directamente a esta caminata por el desierto, a esta caminata más o menos oscura, desorientada, que yo generé un espacio subterráneo respecto a ello. El momento de la muerte, que tiene relación más que a la expresividad de la muerte como tal, sino al punto en que esto se detiene en el tiempo y es una caminata acompañada por los restos de las personas. Se genera el proyecto a partir de una persona en el espacio, esto podría darme muchas vueltas en eso, y represento la muerte como en un espacio en donde, si se dan cuenta acá, la proyección de un elemento con otros empieza a generar una sombra que se empiezan a relacionar. Entonces, esta es una rampa que sale del desierto, saco de esta experiencia desde lo oscuro hasta la superficie, acompañado en esta caminata con cada una de las memorias que fueron ejecutadas en el desierto, con un remate en el punto de donde al final se ve este espacio de memoria, de preservación que actualmente existe. Y la última etapa de la experiencia es la etapa de reparación. No solamente cuento la historia de las personas que pasaron por acá, sino también de cómo sus familiares y el resto de las personas viven esto, ¿cierto? Degenerando intencionalmente lo que sería una especie de retorno del recorrido en un espacio netamente de contemplación y de reflexión. Estas son las plantas del proyecto. La primera en superficie. El proyecto tiene una extensión de 600 metros de largo. Se podrán imaginar la escala que uno requiere para trabajar en el desierto, cómo esto se trabaja de manera subterránea y una sección del proyecto. Acá las otras secciones en relación a cada una de las situaciones que a mí me interesaba generar: la captura, la tortura, el espacio de la muerte y el espacio de la reparación. Algunos detalles constructivos al respecto, ¿cierto? Había que darle alguna realidad a lo que estaba planteando. Y finalmente lo que fue la entrega general, que es el panel completo, más la maqueta de corte que medía como 2,5 metros de largo. Así que eso. Y por último, dejarlos con esa frase de Patricia Verdugo, que la verdad aflora en el desierto. Eso. Sí. Em, Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias a mis compañeros por sus proyectos, muchas gracias a la escuela por darnos el espacio y también muchas gracias a las autoridades y sobre todo a Albert por la invitación y por todas las enseñanzas en el proceso de título y después. Pasa algo muy bonito en lo personal de ver a Miguel y a Albert juntos porque fue mi primer profesor de taller y el último profesor de taller en la escuela, así que hay como un ciclo ahí. Yo les voy a presentar, bueno, yo soy Sebastián Simonetti, les voy a presentar el proyecto Todo es Cancha que se realizó el año 2016 acá en la escuela. La presentación se va a dividir en estas secciones. Vamos a partir con la previa, después vamos a rayar la cancha, después va a haber un primer tiempo, un segundo tiempo y un pitazo final, que es más o menos cómo se estructura el proceso del título.
También partir con una aclaración que esta inquietud sobre el tema de este proyecto partió desde mucho antes. Partió en segundo año en el taller del profesor Mario Marchant, a quien también le agradezco. No sé si está, pero le mando un saludo. En donde empezó a surgir como el germen del interés por este tema. Eso es súper bonito porque los proyectos también son investigaciones, son reflexiones en torno a asuntos con los que la arquitectura puede intervenir y donde también se abren preguntas. Y este proyecto me abrió más preguntas de las que resolvió, por lo tanto fue una oportunidad el título para seguir explorando. La previa es la definición del tema. El fútbol, como todos sabemos, es el deporte más popular del país y es un deporte que llegó a estas tierras en el siglo XIX con los ingleses, con todos sus inmigrantes, y que rápidamente empezó a tener un rápido arraigo nacional, dado la sencillez de sus reglas. Solo se necesitan 22 personas, una pelota y 2 arcos, a diferencia de otros deportes. Eso rápidamente comenzó a tener un rápido arraigo en todas las regiones y sobre todo en los estamentos más populares del país. Y el fútbol también empezó a generar una identidad no solamente de los equipos, sino que también en sus barrios. Eso se fue desarrollando con el tiempo en cada rincón de este país hasta que en el año 1933 se conforma por fin, después del primer Mundial de Fútbol en Uruguay el año 30, el año 33 la primera liga profesional de fútbol chileno, que es la que sigue hasta el día de hoy. Pero en paralelo se siguió desarrollando un fútbol distinto, que es el fútbol amateur, el fútbol que está en las canchas de tierra, en los barrios. Y ese se fue expandiendo por todas las ciudades y rincones rurales de este país. Voy a leer rápidamente una definición que hace Eduardo Santa Cruz, Premio Nacional de Periodismo, que dice que las canchas de tierra son un lugar de encuentro y reconocimiento comunitario, en donde el partido es una actividad que tiene un sentido mucho más allá de sí misma. El club deportivo y la cancha de fútbol en los últimos años fueron un espacio para la rearticulación y la organización popular. Eso es muy lindo porque el fútbol amateur no solamente se limita a lo que pasa dentro de la cancha, sino que se limita a todo el barrio que la rodea y a quienes le dan su personalidad propia. En Chile existen aproximadamente 4.000 equipos de fútbol amateur y se juegan 10.000 partidos cada semana. Son casi 1 millón de personas las que tienen incidencia directa en el fútbol amateur. Si uno lo multiplica por 4, que es el grupo familiar chileno, son 4 millones de personas que tienen relación con el fútbol amateur. Es casi el 25% de Chile. Es mucho más que la relación o el impacto que tiene el fútbol profesional, que uno podría creer que es mayor por la difusión de la tele, pero que generalmente por año van solamente 800.000 personas y probablemente ahora, eso fue el 2016, ahora debe ser mucho menos. Entonces entra la definición de qué es el borde de la cancha. La importancia del fútbol amateur radica más allá de los límites de juego, sino que en todo lo que rodea el espacio de juego. Son sus barrios, son sus comunidades, son sus organizaciones, es la gente que forma parte de esos clubes y de la entidad que ellos representan. Su importancia entonces radica afuera del perímetro de la cancha, a diferencia del fútbol profesional, como vemos en esa imagen, y también dura más de los 90 minutos del partido, sino que se extiende por toda la semana lo que sucede alrededor de estas organizaciones vecinales. ¿Cuál es la representación física del fútbol amateur? Es la tipología de la cancha de fútbol amateur, que es una cancha de fútbol con sus dimensiones profesionales, pero también que está rodeado de otros equipamientos. Por ejemplo, generalmente va con colegios, iglesias, clubes deportivos, talleres, equipamiento, mucha vivienda, un espacio de graderías y otros equipamientos como iluminación, camarines u otros programas. Pero eso la conforma con una complejidad programática muy distinta a la de un estadio como tal. ¿Cuáles son los usos que se dan generalmente a las canchas de fútbol amateur? Está el uso del partido de fútbol, la usan los colegios, se usan como plazas, se usan para eventos religiosos, se usan para ferias, pero actualmente la mayoría de ellas están en un franco estado de abandono. ¿Y cuáles son las soluciones que se han dado para estos abandonos de estos espacios? Son 2 soluciones, entre comillas, que yo considero un problema. Una son los muros herméticos, que va a ser importante más adelante, que las desconectan de sus barrios. Y el otro es el uso del pasto sintético, que si bien puede parecer una buena intervención, es entender las canchas de fútbol amateur solo como el uso del fútbol, no como el uso comunitario y permanente que tienen durante el resto de la semana como espacio público. Entonces el proyecto de título define una postura que se llama Todo es cancha, que le da el nombre al título, que define que las canchas de barrio no se limitan solo a su perímetro y debe rescatarse esa condición de borde, explotándolo y transformándolas en espacios públicos contemporáneos de densidad programática, combinando fútbol y actividades permanentes. Acá poníamos un ejemplo en la memoria del título, que es una cancha que al lado tiene un muelle, por ejemplo, una localidad pesquera. Perfectamente, el Todo es cancha
postularía combinar ambos programas, que el muelle podría funcionar como parte de un equipamiento complementario a la cancha y viceversa. Entonces, rayando la cancha, ¿dónde intervenimos? No existe una cancha ideal, son cientos de canchas en todo Chile, probablemente más de 1000, por lo que se define trabajar en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, dada su condición de metrópolis y también por la densidad programática y de usos. Entonces se realiza un catastro de todo Santiago, que arroja este mapa, que son 207 canchas de fútbol a lo largo de todo el Gran Santiago. ¿Y dónde intervenir? Es una buena pregunta. Por lo tanto, se realizan cruces de información. Por ejemplo, ¿dónde están ubicadas las canchas en relación al anillo de Vespucio? ¿Están adentro o están afuera? La gran parte está adentro, en barrios que ya no tienen oportunidad de crecer, no tienen oportunidad de renovarse en extensión, con nuevos espacios públicos. Están alejadas de las áreas verdes de Santiago. Están relativamente orbitando o dentro de zonas ocupadas por el narcotráfico. Estos son mapas del 2016, quizás hoy es mayor. Y están alejadas de las manchas de renovación urbana, están en sectores donde nadie está invirtiendo. Entonces se generó como una tabla de posiciones, como si fuera un torneo de fútbol, de todas las comunas de Santiago, en donde las que están arriba son las que tienen cero oferta inmobiliaria, o sea, cero renovación ni cero interés de la industria inmobiliaria en renovar esos sectores, invertir en ellos. Está la comuna de La Pintana, San Ramón, Lo Espejo, La Granja, Cerro Navia, Pero Crecer y Lo Prado. Y después de hacer un estudio de todas las canchas de esas comunas, se decide trabajar en la población José María Caro, en Lo Espejo, que es una población que está dentro del anillo de Vespucio y no tiene oportunidad de crecer en espacios públicos nuevos. Se decide trabajar en la unidad vecinal número 31 y en la cancha número 8, que es una cancha que está en franco estado de abandono, está rodeada por diversos programas como un colegio, una iglesia, clubes comunales, o sea, clubes deportivos y también talleres, incluso hay hasta criaderos de caballo alrededor. Es un barrio que tiene una baja densidad de espacios públicos, casi no tiene áreas verdes, está incluso más bajo que los promedios de la propia comuna de Los Espejos. Y estas son imágenes de la cancha que, aún en su estado de abandono, generan un gran arraigo con el barrio. Acá, así como mis compañeros hablaban de meterse en el tema, fui a meter ahí con los clubes para que nos contaran su historia, y era una cancha que era muy importante y que ahora tenían que migrar de ahí para poder jugar. Entonces el primer tiempo implica estudiar qué es lo que se quiere hacer, cuál es la idea del proyecto, y estudiar un imaginario de referencia arquitectónica y de tema. Estas 3 frases son importantes. Una de Lubicán, que hablaba que hace tiempo se construía con piedras macizas y hoy deberíamos construir con piedras huecas. También una de Robert Venturi, en donde dice que el diseñar tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera crea tensiones necesarias que nos ayudan a hacer arquitectura. Ya que el interior es diferente del exterior, el muro, este punto de transición, pasa a ser un hecho arquitectónico. Y para Kerstin Gears, para una arquitectura el perímetro debería ignorarse tanto el interior como el exterior y centrarnos en el potencial del umbral intermedio, que es una delgada línea donde las intenciones se hacen arquitectura. Entonces empezó a generarse durante el proceso de título una reflexión sobre el muro, sobre cómo habitar esta estructura. Y por ejemplo, uno llega a referencias como los dibujos de Lubicán, de los castillos, donde los muros eran espacios habitables, o de la infraestructura de las ferias universales, que tenían algo interesante, que eran espacios temporales y que uno no sabía diferenciar si eran edificios o simples instalaciones o equipamiento o infraestructura. Eso tenía algo bien interesante como referencia. También el tema del espesor de la estructura. Acá tenemos un corte de Norman Foster del Sainsbury Center, o del pabellón belga en la Bienal de Venecia de Office, o el Parque Bicentenario de la Infancia de Alejandro Aravena. También la idea de la infraestructura como equipamiento, por ejemplo, de este proyecto de Bruder y Baukunst, o nuevamente la densidad programática y esta idea ambigua entre si es un edificio o no. La idea del proyecto era no ser un edificio, no parecerlo. Está el Fan Palace, está el Pompidou, está este parque en Zúrich, el MFO Park, y este colegio de XDGA. Entonces, el segundo tiempo pasamos al proyecto como tal. Y se plantea la propuesta de diseño, que la voy a leer para que no se me olvide nada, que dice que la cancha número 8 se transforma mediante un borde de equipamiento recreativo y vecinal. Una estructura ligera consolida el perímetro donde el muro como elemento arquitectónico es reinterpretado, dando espesor a ese cerramiento del vacío central. El proyecto no pretende ser un estadio o una plaza, tampoco un edificio.
es un chasis del ocio y recreación que explota el borde en altura para alcanzar una densidad programática que reinterpreta la constitución del espacio público contemporáneo. Se definen estrategias de programa, de cómo organizarlo. Se dejan los programas blandos hacia un sector de la manzana, que es hacia donde se enfrenta la vivienda, y un sector de programas duros hacia donde está el equipamiento. Se explota en densidad y en altura el borde de la cancha para duplicar o triplicar la superficie de espacio público. Se generan 4 zonas programáticas y se da distintos puntos de jerarquía en el programa dentro de la infraestructura. Se genera un catálogo de plataformas programáticas que responde a la falta de espacio recreacional y de equipamiento. Es un catálogo de 21 plataformas que permite la aplicación de este proyecto en todas las canchas de Chile. O sea, se podría replicar en cualquier parte. Entonces, más que crear una carta de Atenas con el proyecto, se genera un sistema Lego, es decir, como que es súper flexible y que además se pueden ir generando y incorporando nuevas plataformas con el tiempo, dependiendo de los casos. Las estrategias de diseño son 4. Se define un borde y con una estructura mediante sistemas de pórtico de acero, y también se definen espacios públicos exteriores. Se organizan los brazos programáticos. Hay un brazo verde, hay un brazo flexible, hay un brazo de equipamiento y un brazo de juegos. Se incorporan artefactos transformadores como unas galerías móviles, un telón de proyección de cine, toboganes en altura, que permiten experimentar la ciudad de distintas formas. Y por último, la cuarta estrategia es una envolvente de metal desplegado que permite la apertura y el cerramiento de esta maquinita, y así también variando las posibilidades de uso que tiene, además de seguridad. También entendiendo que esto no es un edificio, sino que es como un artefacto independiente y es autónomo, tiene que sustentarse por sus propios medios, por lo tanto se equipa con sistemas de estanques de agua que se recargan por camiones cisterna, y también de autogeneración de energía con paneles fotovoltaicos que alimentan todo el proyecto. Y finalmente llegamos a la representación del proyecto, que es este borde, este muro que genera un espacio de negociación entre el exterior y el interior de la cancha, en donde la superficie de este borde son, en todos sus niveles, 8.000 metros cuadrados aproximadamente, que aumentan significativamente los niveles de espacio público del barrio, pero que también permiten una posibilidad extensa de usos y de espacios de encuentro y, como decía, de negociación dentro del espacio del muro, que es la representación arquitectónica del borde de la cancha. Estas son las plantas, en donde podemos ver una cosa que siempre me ha gustado del proyecto, es que en su primer nivel el proyecto casi no se ve, es solamente cómo se posa la estructura en el suelo, deja una mínima huella, y generalmente el programa y la duplicación o triplicación de la superficie está arriba. Estas son las plantas a los niveles superiores, donde vemos, por ejemplo, en estos 3 volúmenes, los puntos de jerarquía del programa, que son las salas de uso múltiple o las salas de equipamiento de los clubes deportivos. Estas son las representaciones de los cortes. No se ve muy bien porque es una cancha, entonces es muy grande, a esta escala no se alcanza a apreciar, pero me gustaría hablar un poco de la idea de la representación. Se definió el tono sepia en casi toda la presentación, por si ya lo notaron, que eso tiene mucho que ver con la referencia a la revista Estadio, una revista de los años 50 y 60, que funcionaba mucho con el color sepia, por la tecnología de la época, y también con pintar encima de las imágenes. Y en cuanto a la representación de la axonométrica que vimos antes y estas elevaciones y cortes, me gustaba mucho la idea de que estuvieran repletas de personas, pero no como relleno, sino como mostrando la arquitectura como un soporte de actividades. Eso está muy en referencia a las imágenes que, por ejemplo, realiza Atelier Bauhaus en sus representaciones y que fueron inspiración para la representación del proyecto en sí. Acá, por ejemplo, podemos ver en un día de partido las distintas actividades que se van sucediendo en el contorno, en el perímetro de esta infraestructura. El proyecto tenía un desarrollo técnico, se utilizaban pórticos de acero que estaban dimensionados según la medida comercial del acero y que también estaban diseñados para un fácil de ensamblaje y desamblaje. O sea, la idea era que este proyecto pudiera desaparecer si era necesario en el futuro. Y además estos pórticos iban variando con el tiempo o variando según las necesidades del programa. Acá tenemos un ejemplo de los distintos tipos de pórticos que tenían en el proyecto. Entonces, un poco lo que hablábamos antes, estas son todas las posibilidades de uso que permitía el proyecto, esta infraestructura, esta máquina de recreación.
en donde se ofrecían espacios de plazas de juegos, funcionaba para días de partido, funcionaba como un espacio verde que no existe en la unidad vecinal, que eran jardines en altura, servía para espacios de fonda, por ejemplo, o ferias que se realizaban en el barrio, o por ejemplo, eventos de cine al aire libre. Y como buena maquinita tiene sus tiempos, su temporalidad, y eso se trabajaba mediante la envolvente. Tenía un horario, la máquina funcionaba dependiendo de horarios, por ejemplo, en los días de semana abría en ciertas horas, en las tardes de semana se cerraba hacia ciertos lugares y se abría hacia otros, en las noches se cerraba completamente, en los días de feria se abría hacia un solo lado, en los días de eventos municipales habría solo algunos puntos para controlar el acceso, y los fines de semana se abría completamente. Y estas son imágenes que se decidió usar el tipo fotomontaje de collage como representación, en donde podemos ver la plaza de juegos, los jardines colgantes en altura, cómo funcionaba esta infraestructura los días de partido, los espacios interiores, que eran estos espacios jerárquicos que vimos, los eventos de noche, o sea, rescatar la ciudad para experimentarla también de noche, no solamente de día. Y la experiencia de la ciudad en altura, que se veía en las plazas de juego en altura con los toboganes y los juegos de agua, que uno podía, sobre todo cuando se piensa en proyectos para niños, experimentar las ciudades de una altura mayor es súper interesante en cómo se relaciona uno con el entorno. Y para ir concluyendo, el pitazo final es lo que viene después del proyecto de título. Así como el proyecto que hice en segundo año abrió nuevas preguntas, este abrió aún más. Entonces, es algo súper interesante para mí, por lo menos, que este proyecto lo he seguido desarrollando luego del título, no a esa escala, porque es un proyecto pensado de otra forma, pero que sí se ha ido desarrollando con experimentos chicos, por ejemplo, en concursos o asociándose con fundaciones de fútbol o con municipalidades. Ninguno se ha construido, pero lo importante es ir desarrollando el tema. Creo que la arquitectura es una investigación continua donde uno va probando con éxito y error, pero lo interesante es eso, las preguntas que se hablen y creo que el título es una gran oportunidad para eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hay que decirlo de nuevo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo no venía a la facultad. Y bueno, les voy a presentar mi proyecto de título que quizás a diferencia de los otros parte de un hecho como súper puntual. O sea, quizás volviendo a la experiencia como de ser estudiante, me pasó que no fue mi primer tema, no fue la primera como idea que tuve para desarrollar un proyecto. La tenía súper vaga. De hecho, a Albert le presenté como 3 ideas, todas me las tiraba por la cabeza, ¿cachai? Y ya después a la tercera dije, no, ¿sabéis qué? Ya no hay más, creo que me voy a tomar un semestre para pensar bien, porque no estoy llegando a nada. Y en eso, como que viendo el diario, me pillé con una noticia en el sur de Chile que no era actual, se había desarrollado desde hace hartos años antes, pero que yo la encontré en ese momento. Y la historia es la siguiente. El año 97 partió esto con la intención de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en la comuna de Alto Biobío, en la octava región de Chile. Esto generaría, bueno, pese a las variadas como em, cuestionamientos que le generaba el pueblo pehuenche que habitaba la zona respecto a la construcción de la central Ralco. De todas formas, esto traería, independiente de los cuestionamientos como sociales, sí o sí consecuencias humanas, étnico-culturales o ambientales en la zona. Primero que todo porque, dado la envergadura de una central hidroeléctrica, como se puede ver en esta foto, había que desplazar muchas comunidades del lugar donde vivían actualmente, además de inundar sus territorios ancestrales y lugares sagrados, que para el pueblo pehuenche y el pueblo mapuche la tierra es algo sagrado, es algo que no se toca, o sea, es de donde viene su cultura. Y también pensando en el problema medioambiental que esto generaría en una región que es considerada un ecosistema de notable valor.
Pese a esto, hacia el año 2004 se termina la construcción de la represa con el apoyo del gobierno de turno, confirmando básicamente lo que ha pasado siempre, que es el constante atropello que se hace a los pueblos originarios por parte del Estado o el empresariado. Un total de 98 fueron las familias que se relocalizaron luego de la construcción del embalse, pero aún queda un tema pendiente por resolver, aparte de todo el resto, que era el cementerio de la comunidad. Dentro de las conversaciones que se tuvieron con la construcción del embalse, se había acordado la construcción de un nuevo cementerio donde se pudiesen llevar nuevamente, o sea, llevar los cuerpos del antiguo cementerio a este. Esto incluso quedó pactado dentro de las medidas compensatorias que se generan dentro de estos grandes proyectos como de infraestructura a nivel nacional. Sin embargo, esto nunca ocurrió, porque un fatídico día de mayo de 2004, la presa cierra de forma inesperada sus compuertas, comenzando el llenado del embalse, aludiendo a que una crecida del río Biobío lo había forzado a tomar esta decisión porque de otra forma el sistema interno de la presa hubiese quedado dañado de forma irreparable, dejando así alrededor de 700 cuerpos bajo a 80 a 100 metros de agua y a las comunidades boca abiertas mirando lo que estaba pasando. Desde ese momento, bueno, así es como quedó luego el llenado del embalse. Y desde ya este escenario, las comunidades, bueno, súper heridas por lo que había pasado, se empezaron a centrar en la recuperación de los cuerpos. O sea, ok, el territorio fue inundado, pero nuestros ancestros están ahí, o sea, los queremos de vuelta, queremos poder visitarlos y tener contacto con nuestros muertos. Pero los sondeos que se hicieron por parte de equipos de arqueólogos subacuáticos y el Armada de Chile dieron como la misma respuesta, que es imposible. O sea, es como hacer un viaje a la Luna. No son solamente 80, 100 metros de agua que varían y tienen sus propias corrientes, sino también las capas de sedimento que arrastró como con el llenado, los troncos, tierra, no sé. Era, era como un viaje a la Luna, como explicaba recientemente. Pese a esto, las comunidades, o sea, siguieron visitando este lugar, pese a quedar relegadas como a las orillas del embalse, lo que demostraba que el vínculo con el cementerio seguía vivo. O sea, pese a que uno pudiese pensar que luego un cementerio estar tan lejos de ti, queda completamente alejado, o sea, o desvinculado de ti, este vínculo no estaba dañado, pero no estaba roto, o sea, seguía ahí. Este es el lugar donde hoy en día las personas se reúnen para realizar aún rogativas, porque me contaron que para ellos los espíritus se los pedían, como una forma de conmemorar que aún sus ancestros estaban en este lugar. Ellos construyeron un precario memorial o una forma de cómo poder visibilizar esto, que es muy extraño que sea una cruz, pero es parte del mariaje que se produce entre las culturas ancestrales y las cosas nuevas que se van mezclando. Entonces ellos van a este lugar y tienen este como memorial o hito que de alguna forma marca lo que pasó y cuenta un poco la historia del cementerio inundado que permanece aún bajo las aguas de la hidroeléctrica Ralco. Pero bueno, este fue el problema al cual yo me enfrenté o que encontré, eh, y la forma de abordarlo, bueno, fue básicamente yendo al lugar y nutriéndome un poco de la forma en que estas personas tienen de ver la muerte, porque no es la misma que podría tener yo, ustedes, o quizá podrían tener, no sé, en otro país diferente, Islam, no sé. Entonces, lo interesante que creo que rescaté acá fue que aquí creo yo que es donde la arquitectura puede hacer algo que ninguna otra especialidad podría, que es recomponer un vínculo mediante la creación de un espacio que permita la rearticulación de una conexión entre vivos y muertos. Entonces, aquí hay 4 puntos importantes que yo rescaté durante mi investigación, que fue la importancia del lugar. O sea, si las personas seguían realizando rogativas acá, quiere decir que este lugar pese a estar dañado, seguía siendo el lugar de muerte del pueblo pehuenche que habitaba la zona de Alto Biobío. Otro tema es la cosmovisión. ¿De qué forma ellos se conectan con sus muertos? ¿Por qué siguen yendo a este lugar? ¿Por qué, no sé, no generan otro cementerio? ¿O por qué no lo hacen de otra forma?
el tema de lo imperecedero, o sea, la perpetuidad del espíritu, que se relaciona con lo anterior. O sea, ¿por qué importa este lugar? Porque aquí están los espíritus, y los espíritus no van a dejar el lugar porque se ha inundado. O sea, los espíritus se apropian sí o sí del lugar. Y por último, el rito, la forma en que ellos tienen de expresar su cosmovisión mediante ciertas formas de hacer cosas. Haciendo un break un poco, algunas de las imágenes que a mí me ayudaron como a canalizar un poco las ideas fue esta pintura de Arnold Böcklin que se llama La Isla de los Muertos, que para mí un poco refleja un poco el concepto de este como traspaso, o sea, de este dejar un punto para ir a otro. También el Panteón de Agripa, un lugar donde es imposible no ver a Dios. O sea, creas en lo que creas, entras a este lugar y el silencio te invade. O sea, no vas a ponerte a gritar. Es un lugar donde se reconoce algo sagrado o algo importante. Bueno, la austeridad que tiene el cementerio de San Cataldo de Aldo Rossi, también una forma de cómo acercarse a la muerte que es como el dicho, o sea, todos vamos de la misma forma, o sea, todos vamos de aquí sin nada, o sea, somos todos iguales. Y por último, algo un poco más constructivo es la forma de posicionarse que tiene Jean Nouvel en este proyecto que es en el centro de un lago, en el lago Morat, en Suiza. La cosmovisión del pueblo pehuenche, y bueno, y también mapuche, es parte de, eh, se refleja de la siguiente forma. Para ellos el cosmos es una serie de plataformas cuadradas que se superponen una tras otra, donde nosotros estamos en una de ellas, la cual se llama el Mapu. Y estas plataformas están conectadas con los mundos de arriba y los mundos inferiores. Se conectan mediante un eje vertical que se llama Axis Mundi, que es, por ejemplo, el canal que ocupa la Machi cuando pide consejo a sus ancestros. Ella entra en trance y mediante este eje ella se conecta con sus ancestros para recibir consejo. Entonces, volviendo un poco ya a la problemática, eh, la forma en que yo quise posicionar este proyecto fue de alguna forma crear un umbral entre el mundo de los vivos y los muertos que pudiese generar una comunicación entre ambos mundos, o sea, una forma de conectar el mapa con los mundos inferiores que marcase también un punto, el punto exacto donde está el cementerio inundado, cosa de que las personas puedan reconocer ahí un punto de encuentro con sus ancestros. La forma de realizar esto también tuvo un referente bastante como sólido, que quizás se conecta un poco con lo que hablaba Manuel, que son los barcos de hormigón, o sea, la forma, uno tiene pensado como que los barcos siempre son metálicos, siempre son ligeros, pero también hay formas de flotabilidad que se pueden calcular y están hechas con materiales que uno no ha pensado. Esta sería un poco la forma de posicionar el objeto en el lugar, que, bueno, el embalse tiene cierta variabilidad, o sea, de nivel. Por ende, la idea sería construirlo en los meses secos, afuera, luego que el embalse se llenase, esto flotase y se posicionase en el centro del lugar y se anclara a los bordes del embalse para marcar así el punto como donde estaba el cementerio inundado. Este es un plano de emplazamiento donde se puede ver como en forma muy pequeña, porque el embalse es gigantesco, como vieron en la imagen al principio, el punto donde se posicionaría este elemento, el cual marca como un poco como volviendo a la imagen del cuadro de Böcklin, como este traspaso, o sea, yo dejo el plano terrenal o el mapu, tomo este bote y voy a este punto de encuentro entre el mundo de los vivos y los muertos que no está ni en el mundo de ellos ni en el mundo de nosotros, sino que es solamente un espacio que se genera para formar este vínculo y esta conexión con el mundo espiritual. Se genera un volumen bastante simple, monolítico, de hormigón, con el fin de que el paso de los años pueda pasar por este y no necesite casi mantención. O sea, la idea es que este sea un elemento que se quede en ese punto y marque siempre como lo que pasó en este lugar, un poco también tomando lo de Fernando. O sea, en este lugar se cometió un atropello y la idea es que este proyecto, aparte de ser una puerta, visibilice el hecho que aquí se generó. La planta está orientada por su acceso desde el este, también tomándose desde la cosmovisión, que para ello el este, por donde entra todo lo bueno, en general las rucas también siempre se orientan con la entrada hacia el este. Entonces, calzada también esto con el lugar desde donde ellos hoy en día accedían al embalse y no tenían su memorial. Entonces, la idea es no generar un puente acá, no generar un elemento estático que se conecte con ellos, sino más bien
algo bastante relacionado a la comunidad, porque este no sería un proyecto como para que alguien lo fuese a visitar. O sea, aquí no va a venir un gringo como a visitar esto porque es interesante. O sea, este es un lugar sagrado, un lugar que se genera para la comunidad. Y la comunidad, o sea, por eso no se facilita su acceso, por eso no sé, no cuenta un baño, porque es un lugar no como para ir a quedarse o visitar algo. ¿Entiendes? Es más bien para constatar un hecho y darle la oportunidad a estas personas de que puedan ir a sentirse en contacto con su ancestro. Respecto del referente anterior mostrado de los barcos hormigón, aquí también se calcula un poco como la flotabilidad dependiendo del volumen de agua que desplaza. O sea, el volumen de hormigón tiende a como a hundirse un poco para que el aire desplazado genere la fuerza de empuje necesaria para que éste pueda subir. Este sería el acceso, también algo carente de simbolismos. O sea, no creo que lo haría un mejor proyecto, por ejemplo, tener un símbolo mapuche en la puerta, porque básicamente yo no pertenezco a esa cultura, sino que soy más bien alguien que facilita, como mediante la arquitectura y mediante la creación de espacios, que estas personas puedan reunirse ahí, pero no necesariamente tiene que tener simbolismos como impuestos por el arquitecto, sino más bien carece de todo simbolismo, cosa de que la función y la austeridad presente en ello, como que vayan en pos de marcar lo que realmente importa ahí, que es el silencio y la conexión entre el cielo y la tierra, que en este caso se da mediante ya uno entrando al espacio central de este proyecto, sintiéndose en conexión con el cielo y el agua y sabiendo que en este punto estoy parado sobre el cementerio inundado Quipuca, que fue uno de los 14 cementerios que estaban presentes en la zona del embalse. La idea sería, bueno, finalizarlo con un rito que, bueno, la cosmovisión o más bien la tradición dicta que las personas que hoy en día están vivas se entierren en los cementerios donde están sus ancestros. En este caso, las personas ya no pueden hacerlo, pero de alguna forma, pues, mediante un rito, pueden generar como cierta conexión trayendo su chamamul o el guardián de su espíritu a este lugar, de alguna forma generando un reposicionamiento de este embalse como un cementerio del pueblo pehuenche de la comunidad de Alto Biobío y permita así también que estas personas puedan interactuar con este lugar y no sea un lugar vacío, sino más bien un lugar que se va a ir llenando con los espíritus o el simbolismo de los espíritus de estas nuevas generaciones que vuelven al lugar donde están enterrados sus ancestros. Este sería el lugar que hoy en día, o sea, que hoy en día, o sea, así, de esta forma se encuentra hoy en día el embalse, o sea, no tiene cero como intervención y se puede ver como la gente, no sé, tiene como espacios de retiro, donde en este caso yo me reuní con las personas de la comunidad y fui a este lugar. Y ellos me contaban que de repente venían a pie, de repente venían, no sé, hacían dedo y los traía alguna persona que pasaba por el camino, pero en general venían solas o con las familias y salvo las fechas que se hacían estos rituales especiales donde se reunían todos ellos. Pero quiero leer básicamente como una estrofa final que a mí como siento que cierra súper bien como el proyecto, que dice lo siguiente. Esta forma como de materializar una obra cuya complejidad no se encuentra en sus características formales o materiales, sino en la sensibilidad, cómo se aproxima a resolver un problema que parece irreparable, cuyo usuario tiene además una forma muy particular de conseguir la muerte, el cosmos y la comunicación entre esos distintos planos, es una tarea solo posible de concretar cuando se entiende que la conexión se da mayormente en un plano espiritual. Así que eso. Muchas gracias. ¿Lo hagamos? Muchas gracias a todos por sus brillantes presentaciones. Vamos a dejar un pequeño espacio para hacer unas 4 o 5 preguntas, si es que las hubiere.
no tiene que ser relacionadas con el proyecto, también puede ser la experiencia de título. O sea, Albert nos comentaba que acá como que en general hay muchos estudiantes que están tomando títulos y que tienen como preguntas de, no sé, o sea, no relacionadas con el proyecto también pueden ser y lo abordamos desde la mirada del experiencia. Yo tengo dos preguntas. La primera va dirigida al proyecto naval. Me gustaría saber sobre el tema del peso y la fragilidad. ¿Cómo fue definida la estructura del proyecto, considerando la necesidad visual de la elección del módulo? Sí, existen innumerables infraestructuras navales que soportan inclusive mucha más carga que la que tiene el proyecto que diseñé. Por lo tanto, no sé, los astilleros navales que suspenden los barcos, ¿cierto? Que hay uno en Valparaíso. Hay una serie de infraestructuras que se ven en la visita que hice a CENAP también. Entramos, visitamos. Entonces, por medio de las visitas y de la investigación se llegó a estructuras que son mínimas, por decirlo de alguna forma. Lo más importante creo que es entender el poder del acero, ¿ya? El 100% de o sea, podríamos decir que las embarcaciones son en su mayoría metálicas. Y no es un problema el tema de la corrosión, el tema de la oxidación, muy por el contrario. El tema de los ingenieros navales siempre lo plantean como pintar la casa, o sea, un barco se mantiene y va a funcionar muchos años más. Entonces el tema de la materialidad es tan potente y al final no es un problema el tema del agua con la corrosión del metal, muy por el contrario, se hace una mantención y dura muchísimo. Y mi última pregunta va dirigida al proyecto de Todo es Cancha, ya que personalmente ha servido de referente para mi proyecto de título, conversando con Álvaro, mi profesor guía, y me gustaría preguntar cómo consideraste tú como las actividades cotidianas como para la elaboración de la escala, como en base a, por ejemplo, algún criterio de cantidad de personas o a flujo de personas o proporciones. Sí, lo primero que se hizo fue un catastro de las actividades que se realizaban alrededor de la cancha como tipo, o sea, básicamente las que se repetían alrededor de las canchas en general, en todas las que analizamos. Y también después se fue haciendo como una bajada a la cancha número 8 de los espejos, donde se analizaron los programas que se hacían y que básicamente coincidían varios. Respecto a la escala, el proyecto siempre buscó como ser ambicioso, nunca buscó ser como factible en su construcción, por lo mismo buscaba como esa radicalidad de ser como esta máquina que llegaba y se instalaba. Entonces, la gracia era como poner en evidencia eso, una explosión programática en densidad. También porque había una postura ahí sobre la condición del espacio público contemporáneo, que ponía en cuestión, por ejemplo, la idea de que el espacio público tiene que ser plano, todo tiene que ser a nivel de suelo, entendiéndolo que perfectamente, sobre todo en condiciones densas como Santiago, el espacio público también podría adquirir niveles como de densidad en altura. Por lo mismo, ahí nos jugamos en una postura de explotar y reventar este borde con el programa, eh, mediante este catálogo de plataformas programáticas. Pero la elaboración de ese programa fue más que nada la investigación inicial, o sea, la elaboración de un programa tipo que podría replicarse y funcionar en todas partes de Chile y que se podía complementar con programas locales también. Pues, Bueno, muy brevemente, primero que todo, felicitaciones a los cuatro y a Albert por la decisión. Hay que hacer un proyecto de título. Y hay que hacer el proceso de título está dividido en dos partes, ¿no? Y creo que tiene una conversación pendiente sobre sí. Es el óptimo lo que tenemos hoy, donde el proceso de la memoria termina en el semestre 10 y luego en una etapa que supuestamente es puro diseño.
pero muchas veces nos toca evaluar y también guiar el proceso donde de alguna manera también hay ciertas decisiones que se toman muy tarde, quizás, y comprometen, que quizás no quedan del todo cerradas en la parte que supuestamente es más de elaboración de la propuesta en términos conceptuales, y por lo tanto después tiene efectos en el proceso de diseño. Y quisiera que ustedes compartieran con sus compañeras y compañeros, o con los estudiantes, colegas, cómo enfrentaron el proceso en términos de la relación entre esa conceptualización y luego el llevarlo ya a decisiones de diseño concreto. Si hubo, como en todo proyecto, un ir y venir, o más bien cerrar una etapa para luego enfocarse más en el desarrollo más cabal de la propuesta, en el detalle, la definición de material que buscaba variedad. Bueno, ya. Claro, porque lo que planteas tú, Daniel, es que el tema, cuando nosotros lo hicimos, era anual, ¿cierto? Entonces ahora, yo creo personalmente, porque igual ahora he podido estar como apoyando a Rodrigo Chaurilla en título también, varía harto, no es tan simple. O sea, a mi parecer cuesta esta división un poco, porque como decías tú, también fuerza a tomar decisiones muy anticipadas, que en mi caso surgieron naturalmente. Al momento del pase de título con Albert, yo ya tenía el partido general y prácticamente un 80% del proyecto ya pensado. Y el segundo semestre completo fue producir todo lo que había que producir, desarrollar todos los planos y todo el tema. A diferencia de que de repente, por ejemplo, en este planteamiento de división en dos partes, no todos están llegando como directamente al final del primer semestre con algo. O sea, es lo ideal, ¿cierto? Es lo que plantea las bases del documento respecto al producto final que se espera al final del cierre del planteamiento del proyecto de título versus lo que es el proyecto de título. Entonces, eh, personalmente fueron los dos de la mano siempre. O sea, Albert el día uno, una vez que dirigimos el tema, me dijo, me traéis maqueta la otra semana. Entonces ahí tuve que partir desde siempre avanzando en diseño y simultáneamente iba desarrollando la parte teórica, conceptualización y nunca los dejé ninguno de lado porque siempre no quería desarrollar una idea y después resolverla, sino que finalmente la teoría iba complementando directamente la iteración del proyecto. Entonces siempre se mantuvieron en este sentido de la mano una con otra y eso fue gracias a que como siempre tuve el proceso de diseño incorporado desde el día uno, me permitió ya adelantar muchas cosas y finalmente tomarme incluso unas vacaciones antes de presentar el proyecto de título. Sí. Sí, o sea, en mi caso también, como lo contaba al principio de la exposición, como que fue un poco, sí, como difícil empezar. Creo que hubiese sido como extraño no tener como este pimponeo como al momento de generar como el proyecto en sí, o sea, porque por un lado también me ha pasado en otras ocasiones que de repente uno se queda mucho como en generar una idea teórica, pero después vaya el diseño y como que no te gusta, ¿sí? Y querés como repensarlo, entonces si ya te casaste con una etapa que cerraste durante todo un semestre, después tenés que diseñar y solo diseñar lo que está escrito ahí, lo encuentro como medio extraño, incluso difícil, como que creo que es bueno tener como la posibilidad de tú mismo ir corrigiéndote. O sea, no solamente como hacerlo tan marcado. Creo que, no sé si lo veo como algo tan positivo, la verdad. Como que también he tenido compañeros que sus procesos de diseño en términos generales son diferentes. Para ellos como que primero está la idea y luego como que desarrollan como la parte teórica. ¿Cachai? No porque quizás no la tengan, pero quizás ellos piensan más de forma espacial o física y luego como que van como descubriendo las ideas que generaron como eso que tenían en su cabeza. O sea, en mi caso fue al revés, como que necesitaba como, claro, tenía una idea, generar como una propuesta en volumen, pues pensar como, no sé, la parte teórica, decir como, ok, lo que hice en verdad no tenía relación como con lo que ahora investigué, porque, no sé, fui a mi visita a terreno, me junté con las comunidades mapuche, en verdad que lo que yo estoy pensando es una visión, no sé, europea de la muerte, y en verdad tengo que relacionarla al pueblo acá. Ah, entonces como que voy cambiando. Entonces, no sé si están así como que lo que están haciendo hoy en día sea solamente escribir y después diseñar, o también como que tiene ciertas etapas de entrega de, no sé, de propuestas espaciales, como pregunta. Mm.
Daniel o yo. Miguel lo debería poner. Hay como una especie como, da esta idea de que es dicotómico, yo creo que no es así. No. De hecho, se decía idealmente, como lo planteabas tú, uno debiese llegar a una propuesta de este proyecto. Yo creo que no es un ideal, es un requerimiento, y entendiendo que no es que uno piense primero y después solamente ejecuta. Hay una cuestión que es bien evidente en la presentación de hoy día, y a mí me gustaba el proyecto, pero por evidente pasa desapercibido, que los ejercicios son de diseño, no son de resolución. La resolución es un dado, tenemos que hacerlo. Pero todos los ejercicios son de diseño, hay una postura y una forma de abordar un problema, es disciplinar. Y eso está en la formulación de los proyectos. Si esa formulación, y es lo que debe estar en esta mitad, y por eso lo toco. Esa primera mitad debe tener el proyecto formulado de una manera más o menos clara de cómo eso se formula y se aborda desde la arquitectura, no como un problema etéreo. Y si uno lograse tener eso a mitad de año, y que es un poco la apuesta, en la segunda parte puede desarrollar con cierta tranquilidad. No quiere decir que no vayan a haber cambios, por supuesto que pasa. Van a haber ajustes, en el momento del examen hay otra presentación y uno puede comparar la realidad y explicar la distancia. Y con la experiencia del desarrollo, algunas cosas cambiaron y por qué se dio. Pero no lo vería como una especie en el lenguaje de lo que les tocó a ustedes, que tengo un semestre de hacer memoria y ahora abruptamente tengo que con esa memoria inventarme un proyecto, sino más bien que reúne esa primera parte de formulación. Quisiera ser más temprano. Sí, complementando un poco lo que afirmas, a mí me parece un poco sospechoso el título que le pusieron a cada serie. Son como unos nombres largos que nadie entiende mucho, cuando debería ser anteproyecto de título y proyecto de título. Y los anteproyectos es un proyecto con sus ideas, digamos, y fundamentos que son suficientes para llegar a algo que puede ser representado físicamente. Y luego el proyecto es la parte, digamos, de, como decía Fernando, de iteración entre la teoría y lo que se produce. Y puede terminar siendo bastante distinto a este proyecto. Incluso creo que es hasta deseable que así lo sea. Y ese temor de que el anteproyecto vaya a condicionar de una manera negativa o limitar la creatividad del autor, me parece que en la práctica es todo lo contrario, porque mientras más rápido se cometan los errores, más rápido se llega a la solución. Entonces, hay una natural comportamiento de postergación, ¿no? De no comprometerse con el proyecto que tú siempre soñaste, lo deseaste, porque siempre parece ser insuficiente. Pero lo que la práctica, por lo menos en mi visión, me ha permitido ver, es que los proyectos que llegan en la etapa, digamos, del primer semestre con plantas, cortes y elevaciones, y ojalá maquetas, son los que tienen mejor resultados en la fase de desarrollo. Sí, creo que estoy súper buena ese que como, o sea, cómo lo planteaste, o sea, mientras uno antes cometa el también lo dijiste como, mientras uno antes, claro, se case con algo, o sea, pongáis como toda tu energía o todo tu como foco en ello y cometáis los errores, creo que es deseable, o sea, a mí al menos me pasó en el sentido que mi proyecto era muy puntual, o sea, la forma de desarrollarlo como que se dio enseguida, entonces de alguna forma me vi obligado como a casarme con todo de una. Y eso es verdad que me ayudó como después de esto iterarlo, pero siempre respecto a lo mismo. O sea, como que el anteproyecto, como que fue consolidado antes, sí fue como positivo para la trama posterior. De hecho, más que pensarlo como errores, es bueno esto, es una realidad concreta y es una herramienta para poder seguir midiendo las decisiones de diseño. Es bueno como lo plantea algo que permite, ojalá no fuesen iguales, no fuese simplemente el desarrollo muscular del anteproyecto después, sino que es un desarrollo informado por lo que significa también que tomarlo, verlo con un poco de distancia y con mayor detenimiento en sus pormenores. Y por supuesto interrogan a ese planteamiento inicial, en que esos pormenores no siempre pueden ser revisados. Sí, lo que me quedó cuando se metió la pregunta era que
Y claro, tú tenías esto y después eso se entregaba a final de año junto con el modelo. Y dije como, está bien, no, pero al final tiene esa etapa de que, ok, de aquí parto y después como que la entrega puede ser distinta y está perfecto. De hecho, solo para volver sobre lo comentar, también comparto que es más fácil nombrar las cosas tal cual son. Y hay que decir que en eso los nombres de la Maya tienen unos nombres bien barrocos. Una puerta y el anteproyecto es un anteproyecto. Nadie puede dudar de eso. Todos más o menos podríamos saber de qué estamos hablando. Claro. ¿O qué se espera de como la Sí. Yo creo que más allá de si es anual o semestral o el nombre que tenga el semestre, siempre es importante entender que desde el día uno, cuando se empieza a definir el tema, uno ya está diseñando. Y que toda la investigación previa, más que entenderla como el resultado del texto escrito, como sea memoria, sea una tesis, sea lo que sea, es que siempre tiene que ir como apuntando en la dirección del diseño, del proyecto. Y donde se van a ir haciendo pruebas y errores a mitad de año y el resultado final de la entrega de título. Pero lo importante es, o sea, que la recopilación de información, cuando uno elabora el tema, uno ya en ese minuto empieza a diseñar. Yo creo que eso es lo importante y no caer en muchos proyectos que a veces enfocan el primer semestre en solo generar contenido, pero en ninguna dirección que apunte a diseño o asuntos de arquitectura. En mi experiencia personal, la recopilación del tema fue cantando en la reinterpretación o el cuestionamiento del elemento arquitectónico del muro, que era el problema del tema. Entonces siempre hay una dirección enfocada. Si bien el proyecto fue mutando, fue cambiando, tuvo muchas versiones, las correcciones, eh, la elaboración del tema apuntaba a eso, a un diseño. O sea, uno siempre estaba dibujando, siempre estaba rayando, imaginando cosas. Y creo que eso es lo importante, sea semestral o anual, es que esa línea que va y ven de ese proceso de diseño se mantenga como en ese enfoque. Bueno, en honor al tiempo, me gustaría ofrecer espacio para la última pregunta. Me imagino que todos tienen que volver a sus oficinas y cosas, salir tienen cosas que hacer. Si hubiese una última pregunta. Para Fernando. Bueno, igual podemos empezar con un poco de los proyectos, pero me interesa mucho saber cómo fue tu proceso de finalmente como llevar esta idea de arquitectura como de experiencia a los procesos que significó la caravana a la muerte, como desde que son llevados al desierto, como cada una de las 4 etapas que mencionaste, porque uno como que no fue como ya, lo tengo listo y pensado, como estas son las etapas de lo que fue ese proceso, lo voy a pasar a la arquitectura. Lo difícil que para mí significa, y que creo que lo resolviste como de una manera muy inteligente, el pasar como un proceso histórico de memoria hacia como su materialización en la arquitectura. Sí, de hecho, ese yo creo que era, y hasta el día de hoy, porque después de revisar el proyecto muchas veces, ¿cierto? Creo que es el gran pro que tiene el proyecto, que era como construir un relato. Entonces, y eso es lo que también a mí lo que más me interesaba, ¿cierto? Entonces, y claro, ¿y cómo construye un relato sin que esto se vuelva un parque de diversiones y finalmente tenga su objetivo que es rememorar, generar empatía, ¿cierto? Vivir esto, vivir una experiencia, no una experiencia loca, sino una experiencia de intromisión, de pensamiento, de reflexión. Entonces, en base a eso, claro, son esos 4 momentos que yo enfoqué, ¿cierto? Me di cuenta de que no solamente había que enfocarse en lo de la experiencia de la víctima, sino también en las experiencias de los otros. Por eso también tengo como este plus con el espacio que ocurre al final, en donde, por ejemplo, me sirvió mucho, que me lo planteó Albert, ver el Danteum, este edificio de Giuseppe Terrani que habla sobre la Divina Comedia, ¿cierto? Que no sé si conoce, me imagino, la Divina Comedia. Es que el viaje de Dante por el infierno, buscando a su amada, ¿cierto? Y pasando por distintos momentos, ¿cierto? Y la obra de Giuseppe Terrani es un poco hacer este recorrido arquitectónico por cada uno de esos momentos. Entonces yo me pregunté, dentro de mi historia, de lo que yo quiero contar, de este hecho que quiero dejar a la luz, ¿tengo ciertos momentos? Entonces es como, ¿y cuáles son? Entonces,
yo planteo como base, y que también lo plantean las investigaciones, de que existe una sistematización de parte del Estado en ese tiempo de ejecutar y establecer las acciones que hicieron, ¿cierto? Y esa sistematización que tenían los militares también era súper estricta en el cómo iban haciendo las cosas. Primero, en todas las estaciones, el general llegaba al aeropuerto, al regimiento, después del regimiento a la cárcel, y después a todos lo hacían lo mismo. Los sacaban, em, los capturaban, los torturaban y los ejecutaban. Eso se repetía en todo. Entonces, esa fue mi postura, por así decirlo. Es como dar cuenta de esa sistematización, que no solamente se traduce en distintas violaciones de derechos humanos, sino que también en experiencias y en la construcción de un relato. Y había una experiencia que no estaba, que era la de las personas. Entonces, esa es la que yo le sumé. Entonces, a partir de esta referencia del, por ejemplo, el Danteum, que sistematizaba el viaje del héroe, ¿cierto? Entonces yo también hacía como esta reconstrucción, que también es muy de las películas, ¿cierto? Como del viaje del héroe, pero el viaje de las víctimas, ¿cachai? Sin caer como en el regocijo de ser tan expresivo con la muerte o lo terrible que podría haber sido la muerte, sino finalmente para mí cómo podía representar la muerte. Entonces, en esta sistematización de instantes, cada uno de esta tortura que puede haber sido este viaje representa un instante, y yo me enfoco un poco en potenciar esa experiencia en base a instantes. Lo puedes ver también en el Museo Judío de Berlín, de Libeskind, ¿cierto? Como que también establece ciertos momentos, instantes y situaciones. Eso. Sí. Me gustaría también mencionar que creo que el relato debe llevarse a un estado irreductible. ¿A qué me refiero con eso? A que las piezas que van a quedar hay que hacerlo lo más sintético posible. Cuando ya falta una parte importante es porque te pasaste del límite, de la irreductibilidad que tienes que lograr. Entonces, en el caso del barco, identificamos que eran 4 instancias importantísimas de mostrar de un barco, ¿ya? El tema del cuchillo, ¿no? Que era la proa, después venía eh, el tema de cómo uno habita el barco, cómo uno habita una embarcación, cuáles son las dimensiones, etcétera, después el bodegaje y por último la máquina. Si yo saco una de esas partes, el barco no funciona, no puedo contar la historia del barco. El relato se vuelve inexacto, no es, la historia que se va a contar no va a tener veracidad. Por lo tanto, creo que en el proceso de ustedes es muy importante llevar el relato a lo más irreductible posible. Y en ese como proceso tiene que ser lo más potente posible al mismo tiempo. ¿Ya? Las pocas piezas que quedan tienen que llevarlas a un extremo arquitectónico brutal. Bien, primero que nada, eh, agradecerle a todos por su generosa asistencia, a Montalegre y al Departamento de Extensión, Carlos Castro, por el apoyo, y bueno, a Miguel, por estar acá, a un profesor que me inscribió también. Y la idea de este encuentro no es, yo sé que aquí hay muchos, probablemente muchos estudiantes que están en su proceso de titulación. La idea no es, digamos, aterrarlo en el futuro, ¿no? Porque se ve inconmensurable. Y soy testigo de que cada uno de los panelistas tuvo momentos difíciles también. O sea, en ningún caso el proyecto es una instancia fácil. Y la idea de esto es poder exponer los procesos, que realmente pueden iluminar lo que estén haciendo en sus propios planteamientos. Y por otro lado también agradecer, yo lo veo ahora, hay una frase de Mata que me encanta que dice: cuando miras al cielo te viene un curioso orgullo de ser parte del universo. Y yo lo veo ahora siendo yo arquitecto, estando aquí en la Chile, que es mi escuela, viéndolas a ustedes, como que también me da un cierto orgullo ser parte de todo esto también. Y verlos a ustedes ya convertidos en arquitectos, con futuro provisorio. Así que muy agradecido a todos. No me queda más que ofrecerles un aplauso por su generosidad. ¿Ustedes? Sí, muy especial.